El silencio en la imponente mansión de los de Alba era una bestia agazapada, siempre a punto de saltar. Para Elena, cada comida en el suntuoso comedor, bajo la mirada penetrante de su suegra, doña Emilia, se había convertido en una prueba de resistencia. Llevaba 5 años casada con Javier, 5 años en los que el amor que sentía por su esposo luchaba a diario contra la atmósfera opresiva que la matriarca de la familia había tejido a su alrededor. El delito de Elena, tácito pero omnipresente, era no haberle dado aún un heredero a la prestigiosa estirpe de Alba. Doña Emilia, una mujer de porte aristocrático y facciones severas, vestida siempre con una elegancia lúgubre que parecía acentuar su autoridad. No perdía ocasión para recordárselo. Sus comentarios eran como pequeños alfileres envenenados, lanzados con la precisión de quien conoce los puntos más vulnerables de su víctima. Una casa sin risas de niños es una casa muerta, solía decir, mientras sus ojos grises se clavaban en el vientre de Elena. O bien, a mi edad, una ya solo espera la alegría de mecer a sus nietos, de ver el apellido perpetuarse. Javier, su Javier, el hombre del que se había enamorado por su dulzura y su sonrisa fácil, se encogía bajo el peso de la influencia materna. La amaba, Elena lo sabía, pero también temía y respetaba hasta la sumisión a doña Emilia. Sus intentos de defender a Elena eran tímidos, casi susurros que se perdían en la tormenta de la desaprobación materna. «Mamá, por favor, ya hemos hablado de esto. Elena y yo somos felices», decía a veces, pero su voz carecía de la convicción necesaria para aplacar a la matriarca. Aquella mañana de domingo, la tensión era particularmente palpable. Se celebraba el 70º cumpleaños de don Federico, el difunto esposo de doña Emilia, un patriarca cuya memoria seguía rigiendo la casa como una ley no escrita. La familia se había reunido para un almuerzo formal. Estaban presentes los otros 2 hijos de doña Emilia, Carlos y Beatriz, con sus respectivos cónyuges e hijos, niños ruidosos y vivaces que correteaban por los amplios salones, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba. Eran la prueba viviente, para doña Emilia, del fracaso de Elena. Elena había hecho un esfuerzo por mostrarse serena, por participar en las conversaciones insulsas, por sonreír a sus sobrinos políticos, pero sentía la mirada de su suegra sobre ella como un peso físico. Durante el postre, un elaborado pastel de 3 leches, doña Emilia levantó su copa. «Brindo por la memoria de mi amado Federico», dijo, su voz resonando en el comedor. Un hombre que supo construir un imperio y una familia. Su mayor deseo siempre fue ver nuestro apellido florecer a través de las generaciones. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la mesa hasta detenerse, inevitablemente, en Elena. Lástima que no todas las ramas de este árbol sean igual de fructíferas. El golpe fue directo, brutal. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Javier, a su lado, se tensó, pero solo atinó a tomarle la mano por debajo de la mesa. Un gesto de apoyo insuficiente, casi clandestino. Carlos y Beatriz intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir a la matriarca. «Mamá, hoy no es el día para…», comenzó Javier, pero doña Emilia lo silenció con un gesto imperioso de la mano. «Precisamente porque es un día para recordar el legado de tu padre. Javier, es que debemos hablar con claridad», sentenció. 5 años. 5 años esperando una noticia que no llega. He sido paciente, he rezado, he consultado a los mejores médicos, aunque parece que algunos prefieren ignorar los consejos. Esta última pulla iba dirigida a Elena, quien se había negado a someterse a algunos de los tratamientos más invasivos y humillantes que doña Emilia había investigado por su cuenta. Elena se levantó de la mesa, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con una mezcla de dolor y dignidad herida. «Con su permiso, doña Emilia»,
Me retiro. No me siento bien. ¿Te retiras? La voz de su suegra la siguió, implacable. Así es como enfrentas los problemas. ¿Huyendo? ¿O es que la verdad te resulta demasiado incómoda? Elena se detuvo en el umbral del comedor. Se giró lentamente. La verdad, doña Emilia, dijo con una calma que le costó un esfuerzo sobrehumano. Es que hay cosas que escapan a nuestro control. La verdad es que Javier y yo nos amamos, y hemos intentado formar una familia con la misma ilusión que cualquiera. Pero parece que para usted, el amor y el respeto no son suficientes si no vienen acompañados de un nieto. Insolente. El grito de doña Emilia resonó en la estancia. Se levantó, su figura erguida y amenazante. No te permito que me hables en ese tono en mi propia casa. Has sido una decepción desde el primer día, una mujer incapaz de cumplir con su deber más sagrado. Una rama seca en el árbol de los de Alba. Javier finalmente se puso en pie, su rostro congestionado. Mamá, basta ya, no tienes derecho a tratarla así. Que no tengo derecho, doña Emilia se enfrentó a su hijo, sus ojos lanzando chispas. ¿Soy yo la que no tiene derecho? ¿O es esta mujer la que no tiene derecho a llevar nuestro apellido, si no puede honrarlo con descendencia? He esperado demasiado. He tolerado demasiado. Pero mi paciencia tiene un límite. Se volvió hacia Elena, su voz ahora un siseo venenoso. Esta familia necesita herederos, Elena, y si tú no puedes dárselos, entonces no tienes lugar aquí. El veredicto había sido pronunciado. Era la culminación de años de humillaciones, de miradas de reproche, de silencios acusadores. Elena miró a Javier, buscando en sus ojos una defensa, una negativa rotunda a las palabras de su madre. Pero lo que encontró fue una angustia impotente, una mirada que suplicaba comprensión, pero que no ofrecía resistencia. Javier estaba atrapado entre el amor por su esposa y el temor reverencial hacia su madre. Y en esa lucha, Elena supo, en lo más profundo de su ser, que ella ya había perdido. «Ya veo», susurró Elena, el dolor ahogando su voz. Sintió como si algo se rompiera dentro de ella, una última esperanza desvaneciéndose. No iba a suplicar, no iba a humillarse más. Si Javier no era capaz de defender su matrimonio, de defenderla a ella, entonces no quedaba nada por lo que luchar en aquella casa. «Recoge tus cosas», ordenó doña Emilia con una frialdad glacial. «Quiero que te vayas de esta casa hoy mismo. Javier encontrará una mujer que sí sepa darle los hijos que merece y que esta familia necesita». Las palabras cayeron como latigazos sobre Elena. Sintió las miradas de Carlos, Beatriz y sus cónyuges, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos el centro de la ira de la matriarca. Los niños, asustados por los gritos, habían dejado de jugar y observaban la escena con los ojos muy abiertos. Elena subió las escaleras hacia la habitación que había compartido con Javier durante 5 años. Su habitación ahora profanada por el veredicto de su suegra. Cada paso era una tortura. El nudo en su garganta le impedía respirar. Abrió el armario y comenzó a sacar su ropa, sus pocas pertenencias personales. No eran muchas. Siempre se había sentido una extraña en aquella mansión llena de lujos que nunca había considerado suyos. Javier la siguió, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba descompuesto. «Elena, yo no sé qué decir. Mi madre. A veces pierde el control. Pero... ¿Pero qué?» Javier, lo interrumpió Elena, su voz ahora cargada de una tristeza infinita. «Pero tiene razón. Eso es lo que piensas. Que soy una rama seca, porque no te he dado un hijo». «No, claro que no, mi amor», se apresuró a decir él, intentando abrazarla. Pero Elena se apartó. «Entonces, ¿por qué no has dicho nada? ¿Por qué has permitido que me humille de esta manera? Que me expulse de nuestra casa como si fuera una criminal?»
Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo comenzaron a rodar por sus mejillas. Te amo, Javier. Te he amado más que a nada en este mundo, pero no puedo seguir viviendo así, sintiéndome juzgada y despreciada cada día de mi vida. Y si tú no estás dispuesto a defenderme, a elegirme, entonces, tu madre tiene razón en una cosa, no tengo lugar aquí. Terminó de hacer una pequeña maleta con lo imprescindible. No quería llevarse nada que le recordara aquella casa, aquella familia que la había rechazado. Miró por última vez la habitación, los retratos de los antepasados de Alba en las paredes, el lujo frío y opresivo. Luego miró a Javier, al hombre que había sido su esposo, su compañero, y que ahora la miraba con una impotencia que le rompía el corazón aún más que la crueldad de su suegra. «Adiós, Javier», dijo, su voz apenas un susurro. Bajó las escaleras con la cabeza alta, aunque cada paso era un suplicio. Doña Emilia la esperaba en el vestíbulo, su rostro impasible, victorioso. No le dirigió ni una palabra, ni una mirada. Elena pasó a su lado, sintiendo el frío de su desprecio. Al cruzar el umbral de la mansión de Alba, sintió como si se quitara un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo, un vacío desolador se abrió en su pecho. La puerta se cerró tras ella con un sonido sordo, definitivo. Se encontró sola en la calle, con una pequeña maleta en la mano y el corazón hecho pedazos. El cielo de la tarde comenzaba a oscurecerse, presagiando una tormenta. Para Elena, la tormenta ya había llegado, arrasando con todo lo que había conocido y amado. El veredicto de un vientre vacío la había condenado al exilio, a la soledad, y en la frialdad de aquella despedida, solo podía preguntarse qué sería de su vida ahora, y si alguna vez lograría sanar las heridas que le habían infligido. El portón de hierro forjado de la mansión de Alba se cerró tras Elena con un golpe metálico que resonó en sus oídos, como el cerrojo de una prisión, aunque irónicamente la dejaba fuera, la calle, antes un mero tránsito hacia el que había sido su hogar. Ahora se extendía ante ella como un sendero incierto y hostil. Sosteniendo con fuerza la pequeña maleta, sintió cómo las lágrimas, antes contenidas, comenzaban a surcar libremente sus mejillas. El dolor era una opresión física en el pecho, una mezcla de humillación, rabia y una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarla. Javier no había salido tras ella, ni una palabra, ni un gesto. El silencio de su esposo era, quizás, la traición más dolorosa. Durante un momento, se quedó inmóvil en la acera, sin saber a dónde ir. No tenía mucho dinero encima, y sus pocas amigas de la época de soltera se habían distanciado durante los años de su matrimonio, absorbida como había estado por la vida de los de Alba y las constantes demandas de su suegra. Entonces, recordó a Laura Vargas, su amiga del alma desde la universidad, una periodista independiente, luchadora y con un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. A pesar de los caminos divergentes que habían tomado sus vidas, siempre habían mantenido un contacto esporádico pero sincero. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Laura. Cuando su amiga contestó con su habitual voz alegre, Elena rompió a llorar desconsoladamente, apenas capaz de articular palabra. «Elena, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?» La preocupación en la voz de Laura fue inmediata. Entre sollozos, Elena logró explicar a grandes rasgos lo sucedido. «Me ha echado... Laura, doña Emilia me ha echado de casa, por no darle un nieto». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de una exclamación de furia contenida por parte de Laura. «¡Esa bruja! ¡No puedo creerlo! ¿Y Javier? ¿Qué ha hecho Javier?» «Nada, Laura, nada», susurró Elena, y esa constatación volvió a desgarrarle el alma. «Escúchame bien, Elena.
dijo Laura con una firmeza que transmitía seguridad. No te muevas de donde estés. Mándame tu ubicación. Voy a por ti ahora mismo. Y ni se te ocurra pensar que estás sola. ¿Me oyes? Media hora después, el pequeño coche de Laura frenaba bruscamente junto a Elena. Su amiga bajó de un salto y la abrazó con fuerza, sin decir palabra, dejando que Elena llorara en su hombro todo el dolor acumulado. Aquel abrazo fue el primer bálsamo sobre una herida que sangraba abundantemente. El apartamento de Laura era pequeño, caótico y lleno de libros y papeles, pero para Elena, en aquel momento, representó un refugio seguro, un santuario lejos de la frialdad y el juicio de la mansión de Alba. Laura le preparó un té caliente, le ofreció ropa cómoda y la escuchó pacientemente mientras Elena, entre lágrimas y palabras entrecortadas, relataba los detalles de su expulsión y los años de sutil maltrato psicológico a manos de doña Emilia. Los primeros días fueron los más duros. Elena se sentía vacía, despojada no solo de un hogar y un matrimonio, sino también de su propia identidad, que durante 5 años había estado ligada a ser la esposa de Javier de Alba, la nuera de doña Emilia. Dormía mal, apenas comía, y la imagen de la puerta cerrándose tras ella se repetía en sus pesadillas. La ausencia de Javier, su silencio, era una daga clavada en su corazón. No había llamado, no había enviado un mensaje, nada. Laura fue su ancla, con una mezcla de ternura y pragmatismo. La ayudó a dar los primeros pasos hacia la reconstrucción. Llora todo lo que necesites. Elena, le decía, pero después tienes que levantarte. Esa mujer no merece que te hundas. Tienes que demostrarle a ella, y sobre todo a ti misma, que tu vida vale mucho más que su obsesión por un heredero. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su amiga, Elena comenzó a emerger de las cenizas de su matrimonio. Lo primero fue buscar un trabajo. Antes de casarse, había trabajado como diseñadora gráfica en una pequeña agencia, una profesión que amaba, pero que había abandonado por insistencia de doña Emilia, quien consideraba que una señora de Alba no necesitaba trabajar. Revisó su antiguo portafolio, actualizó su currículum y, con el corazón encogido por la inseguridad, comenzó a enviar solicitudes. Mientras tanto, en la mansión de Alba, la vida seguía su curso, al menos en apariencia. Doña Emilia se mostraba triunfante, convencida de haber hecho lo correcto para preservar el linaje familiar. Ya era hora de cortar por lo sano, le comentó a su hija Beatriz durante una de sus visitas. Javier es joven, apuesto y rico. No le faltarán candidatas dispuestas a darle los hijos que esta familia merece. Ya tengo algunas en mente, de buena cuna y, sobre todo, fértiles. Javier, por su parte, vivía sumido en un tormento silencioso. La ausencia de Elena había dejado un vacío en la casa y en su vida que ni el lujo ni la aprobación materna podían llenar. Se sentía culpable por su cobardía, por no haber sabido defender a la mujer que amaba. Pero el miedo a su madre, inculcado desde la infancia, era una cadena demasiado pesada. Intentó llamarla varias veces, pero el número de Elena ya no estaba operativo. Lo había cambiado, cortando el último hilo que los unía. A veces, por la noche, se encontraba vagando por la habitación que habían compartido, tocando los pocos objetos que ella había dejado atrás, el eco de su risa resonando en el silencio opresivo de la mansión. Doña Emilia, al percibir su melancolía, redoblaba sus esfuerzos por presentarle jóvenes adecuadas, organizando cenas y encuentros que a Javier le resultaban insoportables. Elena, ajena a estos intentos de su exsuegra por reemplazarla, consiguió finalmente una entrevista en una pequeña pero prometedora startup de diseño digital. La entrevista fue bien, y para su sorpresa y alegría, le ofrecieron el puesto. El sueldo no era mucho, pero era suyo, ganado con su propio esfuerzo, con su primer salario,
Alquiló un modesto apartamento de una habitación en un barrio tranquilo, lejos del ostentoso distrito donde vivían los de Alba. Amueblarlo con muebles de segunda mano y algunos objetos prestados por Laura se convirtió en un proyecto terapéutico, la creación de su propio espacio, un lugar donde nadie la juzgaría por su vientre vacío. Retomar su profesión fue como reencontrarse con una parte de sí misma que había olvidado. Descubrió que seguía teniendo talento, que sus ideas eran valoradas, sus compañeros de trabajo, jóvenes y entusiastas, la acogieron con amabilidad, sin hacer preguntas sobre su pasado, por primera vez en mucho tiempo. Elena comenzó a sentirse útil, independiente, viva. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. La soledad, el recuerdo de Javier, la injusticia sufrida. A veces la asaltaban con fuerza. Había días en que la tristeza la paralizaba, pero entonces recordaba las palabras de Laura, la sonrisa de los niños del orfanato que una vez visitó con su amiga periodista, y la imagen de doña Emilia, y una nueva determinación la impulsaba a seguir adelante. No permitiría que el veneno de esa mujer la destruyera. Comenzó a cuidarse más. Se apuntó a clases de yoga, que la ayudaban a calmar su mente y a reconectar con su cuerpo. Un cuerpo que había llegado a ver como defectuoso por la presión de su ex-suegra. Hizo nuevas amistades, gente sencilla y auténtica que la valoraba por quien era, no por el apellido de su esposo o su capacidad de procrear. Un día, mientras ordenaba unos viejos papeles, encontró una tarjeta de un centro de fertilidad, uno de los muchos a los que doña Emilia la había presionado para acudir. Recordó la humillación de las pruebas, las miradas compasivas de los médicos, la tensión en el rostro de Javier cada vez que un tratamiento fallaba. Con un gesto decidido, rompió la tarjeta en 1000 pedazos y la arrojó a la basura. Su valor como mujer, como persona, no residía en su capacidad de concebir. Le había costado mucho entenderlo, pero ahora esa convicción comenzaba a echar raíces profundas en su ser. La reconstrucción de Elena era un proceso lento, doloroso a veces, pero constante. Cada pequeño logro, cada nueva amistad, cada día que lograba sonreír sin que el recuerdo de su pasado la atormentara, era una victoria. Estaba forjando una nueva vida, ladrillo a ladrillo, sobre las cenizas de su matrimonio fallido. Aún no lo sabía, pero esa fortaleza interior que estaba cultivando, esa resiliencia nacida del dolor y la injusticia, pronto sería puesta a prueba de una manera que nunca hubiera podido imaginar, y el destino, con su ironía característica, estaba a punto de volver a cruzar su camino con el de la familia de Alba, de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Habían pasado casi 2 años desde la expulsión de Elena, 2 años en los que ella, con esfuerzo y la ayuda inestimable de Laura, había logrado forjarse una nueva existencia, modesta pero digna. Su trabajo en la agencia de diseño digital prosperaba. Había ascendido a jefa de proyectos junior y su creatividad volvía a fluir con la libertad que la opresión de la mansión de Alba le había negado. Incluso había comenzado a esbozar la idea de montar su propio pequeño estudio algún día. La herida de su matrimonio seguía allí, pero ya no sangraba con la misma intensidad. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de su fortaleza y de la crueldad que había sido capaz de superar. De Javier. Apenas tenía noticias indirectas a través de algún conocido común. Sabía que seguía soltero, para disgusto de su madre. En la mansión de Alba, sin embargo, el tiempo no había traído la paz ni la anhelada descendencia que doña Emilia esperaba. A pesar de sus insistentes esfuerzos por encontrar una nueva esposa adecuada para Javier, éste se mostraba apático, casi refractario a cualquier intento de emparejarlo. La sombra de Elena, o quizás la de su propia conciencia, parecía perseguirlo. Doña Emilia, acostumbrada a que su voluntad fuera ley, no entendía la resistencia de su hijo predilecto. Su frustración crecía.
y con ella, una irritabilidad que se manifestaba en jaquecas cada vez más frecuentes y un cansancio que atribuía al disgusto que Javier le provocaba. Al principio, ignoró estos síntomas. 1. De Alba no se doblegaba ante achaques menores, pero el malestar persistía, se agudizaba. Comenzó a notar una hinchazón inusual en sus tobillos, una fatiga que la obligaba a descansar después de cualquier esfuerzo mínimo, y una sed constante que el agua no parecía calmar. Fue durante una cena familiar, a la que asistían Carlos y Beatriz con sus familias, cuando la situación se hizo insostenible. Doña Emilia, que siempre había presidido la mesa con una autoridad imponente, apenas probó bocado. Su rostro, normalmente pálido y altivo, tenía un tinte cetrino preocupante. De repente, sintió un mareo intenso y un dolor agudo en el costado. Intentó disimularlo, pero un gemido ahogado se escapó de sus labios y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. «¡Mamá! ¿Qué te ocurre?», exclamó Beatriz, levantándose alarmada. Javier y Carlos acudieron rápidamente a su lado. Doña Emilia intentó restar importancia al incidente. «No es nada, un simple mareo. El calor, quizás». Pero su voz era débil, y la palidez de su rostro desmentía sus palabras. A regañadientes, accedió a que llamaran al médico de la familia, un viejo galeno que la conocía desde hacía décadas. Tras un primer examen en la propia mansión, el doctor frunció el ceño y ordenó una serie de análisis urgentes en el hospital. La preocupación se instaló en la familia de Alba. Los resultados llegaron al día siguiente y cayeron como una losa sobre ellos. Doña Emilia padecía una insuficiencia renal crónica en estado avanzado. Sus riñones apenas funcionaban. El diagnóstico fue brutal. Necesitaba diálisis de inmediato para sobrevivir y, a medio plazo, un trasplante de riñón era su única esperanza de llevar una vida relativamente normal. Sin él, su pronóstico era sombrío. La noticia sumió a la mansión de Alba en un estado de shock y consternación. Doña Emilia, la matriarca indestructible, la mujer que había regido sus vidas con mano de hierro, ahora era una paciente gravemente enferma, dependiente de máquinas y de la generosidad de un posible donante. Para ella, la enfermedad fue un golpe devastador, no solo a su salud, sino también a su orgullo. Verse vulnerable, necesitada, era algo que contradecía la esencia misma de su ser. Javier fue quien peor encajó la noticia. La imagen de su madre, siempre tan fuerte y dominante, ahora postrada en una cama de hospital conectada a una máquina de diálisis, lo llenó de una angustia insoportable. Un sentimiento de culpa lo carcomía. Había contribuido su propia infelicidad, su resistencia a los planes matrimoniales de su madre, al deterioro de su salud y, más profundamente, el recuerdo de Elena, de la injusticia que había permitido que se cometiera contra ella. Volvía a atormentarlo con más fuerza que nunca. ¿Cómo podía pedirle ahora al destino, a Dios, que salvara a su madre, cuando él mismo había sido cómplice en la destrucción de la vida de otra persona? Carlos, el hijo mayor, un empresario pragmático y algo distante, reaccionó con una preocupación más calculada, centrada en la logística de los tratamientos y la búsqueda de soluciones. Beatriz, la hija menor, siempre más emocional, se deshacía en lágrimas y lamentaciones, pero también se volcó en los cuidados de su madre, pasando horas a su lado en el hospital. Inmediatamente, se puso en marcha el protocolo para la búsqueda de un donante de riñón. Los primeros en ser evaluados fueron sus hijos Javier, Carlos y Beatriz. La compatibilidad sanguínea y tisular era el primer requisito. Javier rezaba en silencio para ser compatible. Darle un riñón a su madre sería una forma de expiar, al menos en parte, su culpa, de demostrarle el amor que, a pesar de todo, sentía por ella. Las semanas que siguieron fueron una tortura para la familia.
Doña Emilia sufría los efectos de la diálisis, un proceso agotador que la dejaba exhausta y deprimida. Su legendario mal carácter se agudizó, convirtiendo las visitas al hospital en un calvario para sus hijos. Se quejaba constantemente, criticaba a las enfermeras, se negaba a seguir algunas indicaciones médicas, pero detrás de esa fachada de irritabilidad se escondía un miedo profundo a la muerte, a la pérdida de control. Mientras tanto, Elena continuaba con su vida, ajena al drama que se desarrollaba en la familia que la había repudiado. Una tarde, mientras paseaba con Laura por un parque, disfrutando del sol y de la conversación animada de su amiga, sintió una punzada de melancolía al ver a una joven pareja empujando un carrito de bebé, el anhelo de ser madre, que había intentado sofocar durante tanto tiempo. A veces resurgía con fuerza, pero ahora era un anhelo diferente, más sereno, no teñido por la presión y la amargura que había experimentado durante su matrimonio. Quizás algún día, en otras circunstancias, con otra persona. ¿En qué piensas?, le preguntó Laura, notando el cambio en su expresión. Elena sonrió levemente. En nada importante, solo en lo caprichosa que es la vida a veces. Finalmente, llegaron los resultados de las pruebas de compatibilidad de los hijos de doña Emilia. Uno tras otro, fueron descartados. Carlos tenía un grupo sanguíneo incompatible. Beatriz, aunque su grupo era compatible, presentaba unos marcadores tisulares que la hacían inviable como donante para su madre. Además, sus propios problemas de salud menores la desaconsejaban. La mayor esperanza estaba puesta en Javier. Cuando el médico llamó a Javier para comunicarle sus resultados, éste sintió que el corazón se le detenía. Entró en el despacho del nefrólogo con las manos sudorosas y un nudo en el estómago. Javier, comenzó el doctor con una expresión seria que no auguraba nada bueno. Hemos revisado tus pruebas exhaustivamente. Tu grupo sanguíneo es compatible con el de tu madre, lo cual es un buen primer paso. Javier sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, continuó el médico, las pruebas de histocompatibilidad, los antígenos HLA, muestran una incompatibilidad significativa en varios LOZ y clave. El riesgo de rechazo del órgano sería muy alto, incluso con una fuerte inmunosupresión. Me temo que no eres un donante idóneo para tu madre. Las palabras cayeron sobre Javier como un mazazo. No podía ser. Él tenía que ser compatible. Era su última oportunidad de redimirse, de salvarla. La desesperación lo invadió. ¿Está seguro, doctor? No hay ninguna posibilidad. El médico negó con la cabeza con tristeza. Lo siento mucho, Javier. Sé lo difícil que es esto, pero no podemos arriesgarnos a un trasplante con tan pocas probabilidades de éxito y tantos riesgos para tu madre. La sombra de la enfermedad se había cernido sobre la mansión de Alba, y ahora, la esperanza de encontrar un salvador dentro de la familia más cercana comenzaba a desvanecerse. Doña Emilia, postrada en su cama, cada día más débil, se enfrentaba a la perspectiva aterradora de que su linaje, su apellido, su propia vida, dependieran de un milagro o de la generosidad de un extraño. Y Javier, sumido en la culpa y la impotencia, sentía que el destino le estaba cobrando con creces su silencio y su debilidad pasados. La búsqueda de un riñón para doña Emilia apenas comenzaba, y ya se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. La noticia de la incompatibilidad de Javier como donante cayó como una sentencia definitiva sobre la familia de Alba. Si él, el hijo varón, el predilecto, no podía salvar a su madre, ¿quién podría? El ambiente en la mansión, ya sombrío, se tornó fúnebre. Doña Emilia, al enterarse, se hundió en una profunda depresión, negándose a comer y apenas hablando. Su legendaria fortaleza parecía haberse quebrado por completo.
dejando al descubierto a una anciana asustada y resignada a su suerte. «Esto es un castigo divino», musitaba Beatriz entre sollozos, mientras intentaba en vano animar a su madre. «Un castigo por nuestros pecados». Carlos, siempre más pragmático, intentaba mantener la calma, aunque la preocupación roía sus entrañas. «No podemos rendirnos, hay que seguir buscando. Hermanos de mamá, primos, sobrinos, alguien tiene que ser compatible». Así comenzó una frenética y angustiosa segunda ronda de búsquedas y pruebas. Se contactó a los pocos parientes consanguíneos que le quedaban a doña Emilia, una hermana mayor que vivía en otra ciudad, ya muy anciana y con sus propios achaques, y algunos sobrinos lejanos con los que apenas mantenían contacto. Uno por uno, fueron sometidos a las pruebas de compatibilidad, y uno por uno fueron descartados. La hermana de doña Emilia, como era de esperar por su edad y salud, no era una opción. Los sobrinos, o bien tenían grupos sanguíneos incompatibles, o bien sus marcadores tisulares presentaban los mismos problemas que los de Javier y Beatriz. Cada resultado negativo era un nuevo clavo en el ataúd de las esperanzas de la familia de Alba. Los médicos del hospital, aunque comprensivos, comenzaban a mostrarse pesimistas. «La compatibilidad renal es compleja», les explicó el jefe de nefrología, el doctor Ramírez. «No es solo el grupo sanguíneo. Los antígenos leucocitarios humanos, los HLA, deben coincidir en la mayor medida posible para minimizar el riesgo de rechazo. Encontrar un donante vivo, no emparentado con un alto grado de compatibilidad, es extremadamente raro, como buscar una aguja en un pajar». Les hablaron de la lista de espera para un riñón cadavérico, pero les advirtieron que podía llevar años, un tiempo que doña Emilia claramente no tenía. Su estado se deterioraba visiblemente día a día. Las sesiones de diálisis la dejaban exhausta. Su piel adquiría un tono amarillento y su lucidez mental comenzaba a fallar en ocasiones. Veía a su madre desvanecerse ante sus ojos y la impotencia lo consumía. Javier pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, al lado de la cama de su madre, o vagando por los pasillos como un alma en pena. Apenas comía, dormía mal, y su aspecto se había vuelto descuidado y ojeroso. La culpa lo atormentaba sin piedad. La imagen de Elena, expulsada injustamente de su casa, se superponía constantemente a la de su madre enferma. Sentía que el destino le estaba devolviendo con creces la cobardía y la injusticia que él había permitido. Si tan solo hubiera sido más fuerte, si hubiera defendido a Elena, ¿estarían ahora en esta situación? En sus momentos de mayor desesperación, una idea absurda y terrible comenzaba a rondar su mente. Elena. Recordaba vagamente que, durante los primeros años de su matrimonio, cuando aún albergaban la esperanza de tener hijos y se sometieron a algunas pruebas médicas generales, sus grupos sanguíneos eran compatibles. ¿Podría ser ella una donante? La idea era tan descabellada como monstruosa. ¿Cómo atreverse siquiera a pensar en pedirle un sacrificio semejante a la mujer a la que su familia, y él por omisión, habían destrozado la vida? Sería la máxima expresión del egoísmo y la crueldad. Intentaba desechar el pensamiento, pero éste volvía una y otra vez, como una lapa persistente, alimentado por la desesperación y la falta de alternativas. Veía el rostro demacrado de su madre, escuchaba sus gemidos ahogados durante las noches de insomnio, y la tentación de aferrarse a cualquier hilo de esperanza, por más delgado y desgarrador que fuera, se hacía casi irresistible. Un día, el doctor Ramírez lo llamó a su despacho. «Javier», le dijo con tono grave pero compasivo, «hemos agotado prácticamente todas las opciones dentro del círculo familiar directo y cercano. La situación de tu madre es crítica. Necesitamos considerar todas las posibilidades, por remotas que parezcan». Hizo una pausa.
A veces, en casos desesperados, se exploran conexiones más amplias, personas que hayan tenido un contacto muy estrecho y prolongado con el paciente en el pasado, aunque no haya un vínculo sanguíneo directo, cónyuges, por ejemplo, aunque en este caso tu madre es viuda, o incluso excónyuges de los hijos, si la relación fue duradera y existe la posibilidad de que se sometan voluntariamente a las pruebas. Las palabras del médico cayeron sobre Javier como una descarga eléctrica. Excónyuges de los hijos. El doctor no podía saber la historia completa, la forma en que Elena había sido expulsada, pero había abierto una puerta que Javier había intentado mantener cerrada en su conciencia. No sé si esto es aplicable a vuestro caso, continuó el doctor, ajeno al torbellino interior de Javier. Pero en estas situaciones, cualquier posibilidad, por pequeña que sea, debe ser considerada. Si hubiera alguien así en el entorno de tu madre, alguien que estuviera dispuesto a someterse a las pruebas de forma altruista. Javier salió del despacho del médico con la cabeza hecha un lío. La sugerencia del doctor, aunque hecha con la mejor de las intenciones y desde un punto de vista puramente médico, le parecía una burla cruel del destino. Pedirle a Elena que salvara a la mujer que la había humillado y desterrado era impensable. Y sin embargo, la imagen de su madre, luchando por cada bocanada de aire, se imponía con una fuerza brutal. Pasó varios días debatiéndose en una agonía interna. Por un lado, la idea de contactar a Elena le resultaba insoportablemente vergonzosa y dolorosa. Sabía que no tenía ningún derecho a pedirle nada, y menos aún algo tan enorme como un órgano. Temía su reacción, su desprecio, su más que justificada negativa. Por otro lado, la vida de su madre pendía de un hilo, y él se sentía responsable de agotar hasta la última posibilidad, por remota o humillante que fuera. Habló con sus hermanos. Carlos, al principio, se mostró escéptico y horrorizado. «Elena, ¿estás loco? Javier, después de cómo la trató mamá, jamás aceptaría. Y aunque lo hiciera, no tenemos derecho a pedírselo». Beatriz, sin embargo, más desesperada, y quizás con un sentimiento de culpa mayor por no haber defendido a Elena en su momento, se aferró a la idea como a un clavo ardiendo. Quizás si le explicamos la situación, Elena siempre fue una buena persona. A pesar de todo, tal vez, por humanidad, no perdemos nada con intentarlo. Es la vida de mamá la que está en juego. La decisión final recaía sobre Javier. Él era quien había estado casado con Elena. Él era quien compartía con ella un pasado, por doloroso que fuera. Si alguien debía dar ese paso, era él. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y fue al viejo escritorio de su padre. Abrió un cajón y, entre papeles amarillentos y fotografías antiguas, encontró una pequeña agenda que había pertenecido a Elena, una de las pocas cosas que ella no se había llevado en su apresurada partida. Con manos temblorosas, la abrió. En una de las primeras páginas, con su caligrafía elegante y redondeada, estaba anotado un número de teléfono, el de su amiga Laura Vargas. Recordaba que Elena y Laura eran inseparables. Si alguien sabía cómo encontrar a Elena, era ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sentía una mezcla de vergüenza, miedo y una extraña, casi culpable, esperanza. Marcar ese número sería cruzar un umbral, enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas. Y quizás, solo quizás, encontrar un hilo de esperanza desgarrador en medio de la más profunda oscuridad. Miró el teléfono durante largos minutos, el número de Laura brillando en la pantalla de su móvil. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar consigo todo el peso de su alma, pulsó la tecla de llamada. La búsqueda de una salvación para doña Emilia estaba a punto de tomar un giro tan inesperado como doloroso.
El teléfono sonó varias veces antes de que Laura Vargas contestara, su voz sonando algo adormilada y luego, al reconocer el número que no había borrado del todo de su agenda de contactos bloqueados, teñida de una fría sorpresa. Javier de Alba. Su tono era cortante, desprovisto de cualquier amabilidad. ¿A qué se debe el honor de tu llamada después de tanto tiempo? ¿O es que tu madre necesita un nuevo felpudo que pisotear? Javier sintió una punzada de vergüenza ante la hostilidad justificada de Laura. Se merecía eso y mucho más. Laura, por favor, escúchame, suplicó, su voz ronca por la tensión y la falta de sueño. Necesito hablar con Elena. Es urgente. Es un asunto de vida o muerte. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de desconfianza. ¿De vida o muerte? ¿De quién? ¿De Elena? Si le habéis hecho algo, sí. No, no, Elena está bien, o eso espero. Se apresuró a aclarar Javier. Es mi madre, doña Emilia. Está muy enferma. Necesita un trasplante de riñón urgentemente, y no encontramos donantes compatibles. Las palabras salieron atropelladamente, desnudando su desesperación. Laura guardó silencio de nuevo. Procesando la información, Javier podía casi oírla pensar, sopesar. Entiendo, dijo finalmente, su voz un poco más suave pero aún cautelosa. Lamento escuchar lo de tu madre, Javier. Nadie merece pasar por algo así. Pero sigo sin entender qué tiene que ver Elena en todo esto. ¿O por qué debería importarle, después de cómo la tratasteis? Lo sé, Laura, lo sé, dijo Javier, sintiendo cómo la culpa lo ahogaba. No tenemos ningún derecho a pedirle nada, pero los médicos han sugerido ampliar la búsqueda. Y Elena, ella vivió con nosotros 5 años. Tartamudeó, incapaz de formular la petición directamente. Era demasiado monstruoso. Laura comprendió al instante la implicación. Un suspiro de incredulidad y una risa amarga escaparon de sus labios. Estás pidiéndome que le diga a Elena que considere hacerse pruebas para donarle un riñón a la mujer que la humilló. La maltrató y la echó a la calle como a un perro. ¿Has perdido el juicio? Javier. Es nuestra última esperanza, susurró él, la voz quebrada. Todos los demás han sido descartados. Mi madre se muere. Laura. Y Elena casi se muere de pena por vuestra culpa, replicó Laura con dureza. Pero te pasaré con ella, no porque te lo merezcas, ni tú ni tu madre, sino porque Elena es adulta y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, por dolorosas o absurdas que puedan parecerle a otros, y porque, a pesar de todo el daño que le hicisteis, sé que tiene un corazón demasiado grande. Hubo unos momentos de espera que a Javier le parecieron una eternidad. Escuchó voces ahogadas al otro lado, y luego, la voz de Elena. Esa voz que no había oído en 2 años, más firme, más madura, pero con un temblor subyacente que delataba su sorpresa y su dolor. Javier, oír su nombre pronunciado por ella después de tanto tiempo, fue como recibir un golpe en el pecho. Elena, soy yo. Gracias por atender. Laura me ha dicho que tu madre está enferma, dijo Elena, su tono neutro, distante, como si hablara con un extraño. ¿Qué es lo que quieres de mí, Javier? Él tragó saliva, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que no existían. ¿Cómo pedirle a alguien a quien has herido tan profundamente un sacrificio de tal magnitud? Mi madre necesita un riñón. Elena, urgentemente. Y tú, los médicos nos han dicho que exploremos todas las posibilidades. Y yo, recordé que nuestros grupos sanguíneos eran compatibles. No sé, es una locura, lo sé. Pero me preguntaba si considerarías hacerte las pruebas de compatibilidad. Un silencio denso, cargado de todas las palabras no dichas.
de todo el dolor no expresado. Flotó entre ellos. Elena sintió un torbellino de emociones contradictorias. La imagen de doña Emilia, postrada en una cama de hospital, enferma, vulnerable, luchaba en su mente con el recuerdo de la mujer altiva y cruel que la había despreciado y expulsado. La ironía era brutal, casi cósmica. La vida de su ex-suegra, la mujer que había dictaminado que ella no valía nada por no poder darle un nieto, ahora podría depender de una parte de su propio cuerpo. Ese cuerpo que doña Emilia había considerado defectuoso. ¿Me estás pidiendo que le done un riñón a tu madre? Javier, preguntó finalmente Elena, su voz increíblemente calmada, aunque por dentro se sentía desgarrada. A la mujer que me hizo la vida imposible durante 5 años y que luego me echó de casa sin la más mínima compasión. Sé que es mucho pedir, Elena. Sé que no tengo ningún derecho, respondió Javier, su voz llena de una vergüenza palpable. Pero te juro que si hubiera otra opción, haré lo que sea. Te compensaré, aunque sé que ningún dinero puede pagar lo que te hicimos. Elena soltó una risa amarga. ¿Compensarme? ¿Crees que esto se trata de dinero? Javier, esto se trata de dignidad, de respeto, de humanidad, cosas que tu madre nunca tuvo conmigo. Hizo una pausa, y Javier pudo escuchar su respiración entrecortada. Necesito pensarlo. Es demasiado. Lo entiendo, dijo Javier. Tómate el tiempo que necesites. Pero, por favor, Elena, el tiempo se agota. Le dio el número del doctor Ramírez, el nefrólogo de su madre, por si decidía dar el paso. Colgar el teléfono dejó a Elena temblando. Laura la abrazó con fuerza. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Laura, no lo sé, susurró Elena, enterrando el rostro en el hombro de su amiga. ¿Cómo puedo siquiera considerar ayudar a esa mujer? Pero, ¿cómo puedo negarme si tengo la posibilidad de salvar una vida, por mucho daño que me haya hecho? Los días siguientes fueron una tortura para Elena. Se debatía entre el resentimiento más que justificado y un profundo sentido de humanidad que pugnaba por imponerse. Recordaba los años de humillaciones, las palabras hirientes, la frialdad de doña Emilia. Pero también recordaba a Javier, al hombre del que se había enamorado, y a pesar de su debilidad, sabía que él también estaba sufriendo, y pensaba en la vida, en lo frágil que era, en el valor intrínseco de cada existencia. ¿Tenía ella el derecho de erigirse en juez y verdugo, de negarle a alguien la oportunidad de vivir, incluso a alguien que la había tratado con tanta crueldad? Finalmente, después de muchas noches en vela y largas conversaciones con Laura, tomó una decisión. No era por doña Emilia, ni siquiera por Javier, era por ella misma, por sus propios principios, por la mujer en la que se había convertido después de tanto sufrimiento. Llamó al doctor Ramírez y concertó una cita para las pruebas de compatibilidad. Cuando Javier se enteró, sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi se ahoga. Quiso llamar a Elena para agradecérselo, pero Laura se lo impidió. Déjala en paz, Javier. Ya ha hecho más de lo que nadie podría esperar. Ahora solo queda esperar los resultados. Las pruebas fueron exhaustivas. Análisis de sangre, pruebas de antígenos, estudios de tejidos. Elena las afrontó con una serenidad que sorprendió a los propios médicos. Unos días después, el doctor Ramírez la llamó a su consulta. Javier también estaba presente, convocado por el médico. La tensión en la pequeña sala era palpable. Elena, Javier, comenzó el doctor Ramírez, con una expresión que no dejaba traslucir nada. Tenemos los resultados definitivos de las pruebas de compatibilidad. Hizo una pausa que a Javier le pareció eterna. Y son sorprendentes. Miró a Elena. Elena, eres compatible con doña Emilia. No solo compatible,
sino altamente compatible. Tus antígenos HLA presentan una coincidencia casi perfecta con los de ella, algo extremadamente raro entre personas no emparentadas directamente. De hecho, añadió, consultando sus notas, la compatibilidad es incluso mayor que la que suelen presentar algunos hijos con sus padres. Javier se quedó sin aliento. Miró a Elena con una mezcla de asombro, gratitud y una profunda, abrumadora vergüenza. La ironía del destino era tan cruel como ineludible. La mujer a la que su madre había despreciado por ser una rama seca, por no poder continuar el linaje de Alba, era ahora la única persona en el mundo que podía salvarle la vida, la única que llevaba en su cuerpo la llave de su supervivencia. Doña Emilia, informada por el doctor Ramírez en su habitación del hospital, recibió la noticia en un silencio atónito. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba una incredulidad absoluta. Elena, la nuera a la que había expulsado, su única esperanza, la mujer cuyo vientre vacío había sido su condena, ahora ofrecía la posibilidad de vida a través de un órgano vital. La ironía la golpeó con la fuerza de una revelación divina, o quizás de una condena kármica. Sus ojos, antes fríos y críticos, se llenaron de lágrimas, las primeras lágrimas de auténtica vulnerabilidad que sus hijos le habían visto en años. La única salvación venía de la fuente más inesperada y dolorosa. La confirmación de su compatibilidad con doña Emilia resonó en la mente de Elena como un eco persistente, una broma cruel del universo. La vida de la mujer que la había despreciado, que la había considerado inútil y la había expulsado de su hogar y de su familia. Ahora dependía de ella, de una parte de su cuerpo, de su voluntad. El poder, antes ostentado con tanta arrogancia por la matriarca de Alba, había cambiado de manos de la forma más irónica y dramática posible. Elena regresó a su pequeño apartamento sintiéndose aturdida, como si caminara a través de una niebla densa. Laura la esperaba, ansiosa por conocer los resultados. Cuando Elena se los comunicó, con una voz extrañamente desprovista de emoción, su amiga se quedó sin palabras por un momento. «Compatible, altamente compatible», repitió Laura, incrédula. ¿Es esto una especie de broma macabra del destino? «Parece que sí», murmuró Elena, dejándose caer en el sofá. «La aguja en el pajar, según el doctor Ramírez, y resulta que la aguja soy yo». Se hizo un largo silencio. Mientras ambas procesaban la enormidad de la situación, Laura, siempre protectora, fue la primera en reaccionar con vehemencia. «No tienes que hacerlo, Elena. No les debes nada, absolutamente nada. Que busquen en otro sitio, que paguen por un riñón en el mercado negro si es necesario. Tienen dinero de sobra. Pero tú no tienes ninguna obligación moral ni de ningún tipo con esa gente». Elena apreció la lealtad de su amiga, pero la decisión no era tan sencilla. En su interior se libraba una batalla encarnizada. Una parte de ella, la parte herida y resentida, gritaba venganza. Recordaba cada palabra hiriente de doña Emilia, cada mirada de desprecio, la frialdad de su expulsión, la cobardía de Javier. Recordaba las noches de llanto, la sensación de vacío y de fracaso. Ahora tenía la oportunidad de devolverles el golpe, de dejar que doña Emilia se enfrentara a las consecuencias de su propia crueldad. Sería una justicia poética, amarga pero satisfactoria. Pero otra parte de Elena, la que había cultivado con tanto esfuerzo su independencia y su autoestima, la que se había aferrado a sus principios de bondad y compasión a pesar de todo, se resistía a esa idea. Convertirse en alguien como doña Emilia, capaz de decidir sobre la vida o la muerte de otra persona basándose en el rencor. Permitir que el veneno de su ex-suegra la contaminara hasta ese punto. Los días siguientes fueron un infierno para Elena. Apenas dormía. La comida le sabía a ceniza.
Se encontraba reviviendo una y otra vez los momentos más dolorosos de su matrimonio, las humillaciones, la soledad. Veía el rostro triunfante de doña Emilia el día de su expulsión, y luego lo contrastaba con la imagen que Javier le había descrito de su madre en el hospital, débil, asustada, dependiente. Javier, por supuesto, no tardó en buscarla de nuevo. Se presentó en su apartamento una tarde, sin previo aviso. Su aspecto era aún más desolador que la última vez. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión de angustia permanente. «Elena», comenzó, su voz ronca. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, ni a pedirte nada, pero tengo que hacerlo. Mi madre se está apagando. Los médicos dicen que cada día que pasa sin el trasplante es un riesgo mayor». Elena lo escuchó en silencio, su rostro impasible. «Ella sabe que eres compatible», continuó Javier, tragando saliva. «Al principio no lo podía creer. Estaba destrozada, pero ahora creo que ha empezado a entender muchas cosas. Ha preguntado por ti. Ha dicho que lamenta todo el daño que te hizo». Elena arqueó una ceja con escepticismo. «Ah, sí. Ahora se arrepiente. Justo cuando necesita algo de mí». «No es así, Elena, te lo juro», suplicó Javier. Y por primera vez, Elena vio en sus ojos un atisbo del hombre del que una vez se había enamorado. Un hombre abrumado por el dolor y la culpa. Esta enfermedad la ha cambiado. La ha hecho ver las cosas de otra manera. Está asustada. Elena. Y yo también lo estoy. No quiero perderla, a pesar de todo. Se arrodilló frente a ella, un gesto que la sorprendió y la incomodó profundamente. «Te ruego, Elena, por lo que más quieras, por el amor que una vez nos tuvimos, por tu humanidad, considera ayudarla. Sé que es un sacrificio enorme, sé que te estoy pidiendo lo imposible, pero es su única oportunidad, y quizás también sea una oportunidad para nosotros, para sanar algo de lo que se rompió». Las palabras de Javier la conmovieron más de lo que hubiera querido admitir. Verlo así, humillado, suplicante, le produjo una extraña mezcla de satisfacción y una profunda tristeza. Pero la idea de una oportunidad para sanar le sonó hueca. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunas traiciones demasiado grandes. «Levántate, Javier», dijo con voz cansada. «Arrodillarte no va a cambiar nada. Necesito tiempo, necesito pensar». Le pidió que se fuera. Necesitaba estar sola para enfrentarse a su dilema. Pasó horas caminando por la ciudad, sin rumbo fijo, intentando aclarar sus pensamientos. Recordó las palabras de su propia madre, sobre la bondad como escudo. ¿Era esto una prueba? ¿Una oportunidad para demostrarse a sí misma que era mejor que aquellos que la habían herido? Pensó en los niños de la esperanza, el orfanato que había visitado con Laura. Pensó en la fragilidad de la vida, en la importancia de la compasión. Si ella se negaba y doña Emilia moría, ¿podría vivir con esa decisión? ¿Se convertiría en una persona amargada, consumida por el rencor? Pero también pensó en su propio cuerpo, en su salud. Un trasplante de riñón no era una operación menor. Implicaba riesgos, una larga recuperación, la posibilidad de complicaciones futuras. Estaba dispuesta a sacrificar una parte de sí misma por alguien que no había dudado en sacrificarla a ella por un capricho, por una obsesión de linaje. Mientras tanto, en el hospital, doña Emilia libraba su propia batalla. La noticia de la compatibilidad de Elena la había sumido en un estado de shock inicial, seguido de una profunda vergüenza. Todos aquellos años despreciando a su nuera, considerándola inferior, una carga, un fracaso. Y ahora, esa misma mujer era su única esperanza. La ironía era tan aplastante que la dejaba sin defensas. Sus otros hijos, Carlos y Beatriz, la visitaban a diario,
intentando animarla, pero también transmitiéndole la urgencia de la situación y la necesidad de que Elena tomara una decisión pronto. Beatriz, en un momento de sinceridad brutal, le dijo: «Mamá, tienes que entender que Elena no nos debe nada. Si decide ayudarte, será un acto de generosidad increíble, casi sobrehumano, después de todo lo que le hiciste». Doña Emilia, por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. El control que siempre había ejercido sobre su familia y su entorno se había desvanecido. Ahora dependía de la misericordia de la persona a la que más había dañado. Recordaba con una claridad dolorosa sus palabras crueles, sus gestos de desprecio hacia Elena, y cada recuerdo era una punzada de remordimiento. Una tarde, le pidió a Javier que le trajera papel y pluma. Con mano temblorosa, comenzó a escribir una carta. No sabía si Elena la leería, ni si serviría de algo, pero sentía la necesidad imperiosa de hacerlo. Elena regresó a su apartamento al anochecer, agotada física y emocionalmente. Sobre la mesa, encontró un sobre con el remite del hospital. Era la carta de doña Emilia. Dudó un momento antes de abrirla. ¿Qué podría decirle ahora la mujer que tanto la había hecho sufrir? La carta era breve, escrita con una caligrafía irregular, casi infantil. «Querida Elena», comenzaba, y ya ese encabezado la sorprendió. Doña Emilia nunca la había llamado querida. «No sé si estas palabras llegarán a ti, ni si tendrán algún significado después de tanto daño que te he causado. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, cada momento de humillación que te hice pasar. Estaba ciega por el orgullo, por una estúpida obsesión con el apellido y el linaje, y no supe ver la maravillosa persona que eras, la buena esposa que fuiste para mi hijo. Ahora, el destino me ha puesto en esta situación, y la ironía es tan amarga que apenas puedo soportarla. La vida me ha enseñado de la manera más dura la lección que me negué a aprender durante tanto tiempo, que el valor de una persona no se mide por su capacidad de dar herederos, sino por la nobleza de su corazón. No te pido que me perdones, porque sé que no lo merezco, y mucho menos te pido que arriesgues tu salud por mí. Solo quería que supieras que, en estas horas oscuras, he comprendido la magnitud de mi error. Sea cual sea tu decisión, la entenderé. Y si este es mi final, me iré sabiendo que la última persona que tuvo el poder de salvarme fue aquella a la que yo más injustamente traté. Con mi más profundo y sincero arrepentimiento, Emilia de Alba». Elena leyó la carta varias veces, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era una confesión cruda, despojada de cualquier orgullo, el último alegato de una mujer enfrentada a su propia mortalidad y a sus errores. No sabía si el arrepentimiento era completamente sincero o fruto de la desesperación, pero las palabras tenían un peso innegable. Aquella noche, Elena no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, mientras la carta de doña Emilia reposaba en su regazo. La decisión seguía siendo suya, y era la más difícil de su vida. Pero algo en aquella carta, quizás la vulnerabilidad desnuda de su antigua enemiga, había comenzado a inclinar la balanza. La vida de doña Emilia estaba en sus manos, y Elena, a pesar de todo, no estaba segura de poder vivir con la responsabilidad de habérsela negado. La carta de doña Emilia permaneció sobre la mesa del pequeño salón de Elena durante todo el fin de semana, como un testigo silencioso de su tormenta interior. Elena la releía una y otra vez, buscando entre las líneas escritas con mano temblorosa alguna señal de falsedad, alguna trampa, pero solo encontraba la desnuda vulnerabilidad de una mujer enfrentada a sus errores y a su propia mortalidad. La súplica no era explícita, pero la confesión de arrepentimiento
y la aceptación de cualquier decisión que ella tomara eran más elocuentes que cualquier ruego. Laura, su fiel amiga, la observaba con una mezcla de preocupación y respeto. «Hagas lo que hagas, Elena, estaré contigo», le dijo, intuyendo la magnitud de la lucha interna de su amiga. «Pero no te sientas obligada a nada. Tu vida y tu bienestar son lo primero». Finalmente, en la madrugada del lunes, después de otra noche en vela, Elena tomó una decisión. No fue una epifanía repentina, ni un arrebato de generosidad impulsiva. Fue una elección meditada, dolorosa, pero extrañamente liberadora. No lo haría por doña Emilia, ni siquiera por el recuerdo del amor que alguna vez sintió por Javier. Lo haría por ella misma, por la Elena que había luchado tanto por reconstruirse, por la mujer que quería ser alguien capaz de elevarse por encima del rencor, de afirmar su humanidad incluso frente a aquellos que se la habían negado. Y también, quizás, por un sentido de justicia cósmica, una forma de cerrar un ciclo de dolor y de demostrar que el valor de una vida no residía en el linaje ni en la capacidad de procrear, sino en la compasión y en la fortaleza del espíritu. Llamó al doctor Ramírez a primera hora de la mañana. «Doctor», dijo con voz firme, «he tomado una decisión. Estoy dispuesta a ser la donante». La noticia fue recibida en el hospital con un alivio casi palpable. Javier, al enterarse, sintió una oleada de gratitud tan inmensa que rompió a llorar allí mismo, en el pasillo del hospital, ante la mirada compasiva del médico. Quiso llamar a Elena de inmediato, pero el doctor Ramírez le aconsejó prudencia. «Ella ha tomado una decisión muy valiente y generosa. Javier, dale espacio, ya habrá tiempo para agradecimientos». Doña Emilia, cuando le comunicaron la decisión de Elena, cerró los ojos y unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas hundidas. No dijo nada, pero su mirada, antes llena de miedo y desesperación, ahora reflejaba una mezcla de asombro, humildad y una gratitud que iba más allá de las palabras. Los preparativos para el trasplante se aceleraron. Se realizaron las últimas pruebas. Se programó la cirugía. Elena se enfrentó al proceso con una calma y una entereza que impresionaron a todo el equipo médico. Pidió una sola cosa: que su decisión se mantuviera con la mayor discreción posible. No quería convertirse en el centro de un circo mediático ni en la protagonista de una historia de redención forzada. La operación fue larga y compleja, pero exitosa. 2 equipos quirúrgicos trabajaron en paralelo, uno extrayendo el riñón sano de Elena, el otro preparándolo para implantarlo en el cuerpo enfermo de doña Emilia. Javier, Carlos y Beatriz esperaron durante horas en la sala de espera, sus nervios a flor de piel, rezando en silencio. Cuando finalmente el cirujano jefe salió para informarles que ambas pacientes estaban fuera de peligro y que el riñón trasplantado comenzaba a mostrar signos de funcionar correctamente, la tensión acumulada se liberó en forma de abrazos y lágrimas de alivio. La recuperación de Elena fue más rápida de lo esperado. Ayudada por su fortaleza física y mental, recibió la visita de Laura todos los días, quien la colmaba de atenciones y la mantenía al tanto de su trabajo en la agencia. Javier también acudía, tímido y lleno de una gratitud torpe. Le llevaba flores, libros, intentaba entablar conversación. Pero Elena, aunque amable, mantenía una cierta distancia. Necesitaba tiempo para sanar, no solo físicamente. La recuperación de doña Emilia fue más lenta, pero progresiva. El nuevo riñón, el riñón de Elena, funcionaba bien, liberándola de la tortura de la diálisis. Con la mejoría física, comenzó también una transformación interior más profunda. Pasaba largas horas en silencio, reflexionando sobre su vida, sobre sus errores, la arrogancia y la dureza que la habían caracterizado durante tanto tiempo,
comenzaron a desvanecerse, dejando paso a una fragilidad y una humildad que nadie en su familia le había conocido antes. Cuando por fin pudo recibir visitas más prolongadas, pidió ver a Elena. El encuentro tuvo lugar en la habitación del hospital de doña Emilia. Elena entró con cierta aprensión, sin saber qué esperar. La mujer que encontró en la cama era una sombra de la matriarca altiva que recordaba. Estaba pálida, delgada, pero en sus ojos había una luz nueva, una suavidad que la sorprendió. «Elena», susurró doña Emilia, su voz aún débil. Extendió una mano temblorosa hacia ella. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí». Elena tomó su mano con delicadeza. «Lo hice porque creí que era lo correcto, doña Emilia». «Has salvado mi vida», continuó la anciana, las lágrimas asomando a sus ojos. «Tú, a quien tanto daño hice. He sido una tonta, una mujer cruel y ciega. El orgullo me consumió. Te pido perdón, Elena, desde lo más profundo de mi alma. Sé que quizás nunca puedas perdonarme del todo, y lo entenderé, pero quiero que sepas que mi arrepentimiento es sincero». Las palabras de doña Emilia, pronunciadas con una humildad desgarradora, conmovieron a Elena. Vio en ella no a la suegra tiránica, sino a una mujer anciana y enferma enfrentada a la verdad de sus errores. «Acepto sus disculpas, doña Emilia», dijo suavemente. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». En los meses que siguieron, doña Emilia continuó su recuperación en casa. Su actitud hacia la vida y hacia su familia había cambiado radicalmente. Se volvió más tolerante, más cariñosa con sus nietos, e incluso comenzó a mostrar interés por las actividades de sus hijos, algo que antes apenas hacía. Absorta como estaba en sus propias preocupaciones y en el mantenimiento de las apariencias. Javier, por su parte, intentó por todos los medios una reconciliación con Elena. La visitaba con frecuencia, le proponía salir, le hablaba de sus sentimientos, de su arrepentimiento por no haberla defendido. Le confesó que, tras la partida de Elena, se había dado cuenta de la magnitud de su error y del vacío que ella había dejado en su vida. Le aseguró que su madre había cambiado, que las cosas serían diferentes. Elena lo escuchaba con paciencia, a veces con una sombra de la antigua ternura en sus ojos. Apreciaba su sinceridad, su esfuerzo, pero la confianza, una vez rota, era difícil de restaurar. Había aprendido a ser independiente, a valorar su propia compañía y su tranquilidad. Había construido una nueva vida, y no estaba segura de querer arriesgarla por un pasado que, aunque con promesas de cambio, seguía cargado de dolor. «Javier», le dijo un día, con una mezcla de firmeza y dulzura, «te agradezco tus palabras y tu arrepentimiento, y me alegro de que tu madre esté bien y de que haya encontrado la paz. He perdonado, sí, porque el rencor es una carga demasiado pesada, pero perdonar no significa olvidar, ni volver a ser la misma persona que era antes». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Nuestro matrimonio terminó aquel día en que salí de tu casa, y aunque una parte de mí siempre guardará un recuerdo de lo que fuimos, he aprendido a vivir sin ti, a ser feliz por mí misma. Necesito seguir mi propio camino». Javier aceptó su decisión con tristeza, pero también con una madurez que antes no poseía. Comprendió que no podía forzar el pasado, que Elena tenía derecho a su propia felicidad, una felicidad que quizás ya no lo incluía a él de la misma manera. Prometió respetarla siempre y estar ahí si alguna vez lo necesitaba, no como esposo, sino como un amigo que le debía una gratitud eterna. Elena continuó con su vida, su pequeño estudio de diseño, que finalmente había logrado abrir. Prosperaba. Se rodeó de amigos leales. Disfrutaba de su independencia y de su trabajo creativo. A veces, en fechas señaladas,
Recibía una llamada o una visita de doña Emilia, quien, con una humildad conmovedora, le preguntaba por su salud y le agradecía una vez más el regalo de la vida. Eran encuentros cordiales, teñidos de una extraña mezcla de pasado doloroso y presente sereno. El legado de aquella experiencia no fue la restauración de un matrimonio, ni la reunificación de una familia como antes. Fue algo mucho más profundo. Para doña Emilia, fue el descubrimiento tardío de que el verdadero linaje, el que realmente importaba, no era el de la sangre ni el del apellido, sino el del corazón, el de la nobleza de espíritu. Para Javier, fue la dolorosa lección sobre la importancia de la valentía moral y la defensa de los seres queridos. Y para Elena, fue la confirmación de su propia fortaleza, de su inmensa capacidad de compasión y de su derecho a definir su valor más allá de cualquier expectativa externa. Había salido de las cenizas no solo reconstruida, sino transformada, dueña de su destino y en paz consigo misma. El vientre que una vez fue considerado vacío había albergado un corazón lleno de una generosidad que salvó una vida y, en el proceso, redimió varias otras, incluyendo la suya propia. El legado del corazón, había demostrado Elena, era infinitamente más poderoso y perdurable que cualquier otro.